Luis Fernando Ortiz. La tarde de hoy estaremos comentando las particularidades que posee o que tienen relación con la conformación de una sociedad limitada. Bien, entonces lo principal, digamos, haciendo como una especie de recorrido a través de las 11 pautas que planteó la profesora. Como pueden notar, pues no tenemos como tal una presentación, sino que pues simplemente queremos hacer referencia a estos puntos porque en general pues son muy parecidos a los que ya hemos venido desarrollando y sin embargo pues tiene ciertas diferencias. Entonces, para no extendernos tanto, simplemente haremos punto, por decirlo así, en las cuestiones relevantes. Entonces, la naturaleza jurídica de una sociedad limitada es una sociedad de personas, puesto que el principal objetivo, o mejor dicho, lo que principalmente se beneficia son los socios, que son personas, y normalmente, o en Colombia, se utilizan estas empresas en familiares o, digamos, amigos, donde, digamos, son personas que se conocen entre sí. Entonces, se cataloga la sociedad limitada como una sociedad de personas. La identificación de la empresa o el nombre de la empresa tiene que ser estrictamente eh, pues, la razón social y siempre debe al final agregársele la terminación limitada. Esto con el objetivo de que se pueda establecer siempre que la empresa es una entidad de responsabilidad limitada, puesto que si no se hace de esta manera, eh, las personas que se encuentran registradas en los estatutos se harán responsables de manera solidaria e ilimitadamente frente a terceros. Es decir, si digamos en nuestra empresa de sociedad limitada no aparece, valga la redundancia, la parte limitada o la abreviatura LTDA, eh, técnicamente no sería válido y digamos pierde el privilegio de limitada. Entonces las personas estarían obligadas a responder de manera solidaria y limitadamente, es decir, los socios. Siguiente, bueno, esto lo menciona el artículo 357 del Código de Comercio. Siguiente sería hablar del número de socios. El número de socios en la sociedad limitada tiene un número máximo de 25 socios y un número mínimo de 2. En caso de que por alguna eventualidad se presente un número mayor de socios, o sea, si este número de socios máximo, es decir, 25, se excediere, dentro de los 2 meses siguientes a la ocurrencia de tal hecho, podrá transformarse en otro tipo de sociedad. De no realizarse este trámite, la compañía o la sociedad debe quedar disuelta. Esto en lo referente al artículo 356. Con respecto a la responsabilidad, como ya se ha mencionado, la responsabilidad se encuentra relacionada con pues, el nombre de la sociedad, es decir, limitada, puesto que los socios simplemente están obligados, por decirlo así, a responder hasta el monto de sus aportes, al límite de sus aportes. Es decir, si cada persona aporta una cierta cantidad, pues simplemente tendrá que responder ante los demás socios y ante las autoridades por la cantidad que se encuentra a su nombre, por decirlo de esta manera. Esto es lo primero que aparece en el título 5 de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, es decir, el artículo 353. La Constitución. La constitución de la sociedad limitada se puede hacer, pues, o normalmente se hace por escritura pública,
y donde se acuerdan los estatutos y pues hay ante notario, ¿ya? También se puede constituir por documento privado, pero en este caso sería el artículo 22 de la ley 1014 del 2006, que habla de las sociedades se pueden, o menciona que las sociedades se pueden establecer por documento privado siempre y cuando no posean más de 10 trabajadores en su, por decirlo así, en su planta, y sus activos totales no superen los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y sí, estas serían las condiciones que tendría que cumplir la empresa para no, para tener la opción de constituirse mediante documento privado. Con respecto a la administración, mi compañero Luis Fernando Ortiz va a hacer una apreciación. Entonces, a continuación, Luis Fernando. Bueno, compañeros, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Gracias. Bueno, pues continuando, digamos, pues con la exposición de los 11 criterios que vamos a tener en cuenta, pues entonces ya hablamos pues de la naturaleza jurídica, digamos que recapitulando un poco, puede ser mixta de capital o persona, la identificación puede ser razón social, denominación social o híbrida, el número pues de 2 a 25 socios, mínimo 2, máximo 25, la responsabilidad también, digamos, el capital social se constituye por cuotas de igual valor, los estatutos son obligatorios, el revisor fiscal en este caso no es obligatorio, sin embargo, si se excede el monto de, digamos, el monto de capital establecido por la ley, pues se requiere revisor fiscal. En cuanto a la administración, digamos que no es obligatoria la junta de socios, a diferencia de la sociedad en comandita simple y la colectiva, pues que sí exige esta obligatoriedad. Es obligatorio, sí es obligatorio un representante legal o administrador, puede ser uno o varias personas, sean socios o sea una persona pues extraña. Digamos, cuando se presenta una administración de 2 personas o más, se llama administración colectiva o conjunta. Y pues las decisiones que se tomen por esta administración deben ser, perdona que alguien en el chat. No, compañera, qué pena. No estamos no estamos compartiendo la pantalla de diapositivas, simplemente estamos haciendo como una recapitulación de los 11 puntos. Listo. Entonces, decía que cuando hay 2 o más administradores se llama de administración colectiva conjunta y la decisión debe ser unánime, o sea, las decisiones que se tomen deben ser dadas por el criterio de unanimidad. La duración debe ser, pues está definida según el Código de Comercio, ¿cierto? Digamos, de los criterios, ya hemos mencionado que se debe establecer una duración significativa para que la Cámara de Comercio pues haga su aprobación, que también puede ser indefinida. ¿Qué más podemos decir acerca de las constituciones? Digamos que las cámaras de comercio lo que hacen o lo que han hecho en la actualidad es establecer unos criterios, un paso a paso de cómo constituir la empresa. Entonces, digamos que ya hemos venido mencionando en las diferentes exposiciones, que primero es consultar el tipo de empresa, nombre de la empresa, el nombre de la empresa, el código de actividad económica, consultar sobre el uso de suelo y los trámites ante la DIAN. Digamos que estos paso a pasos pues aplican como para la constitución de todas las empresas. Las únicas diferencias serían a la hora de
definir el tipo, la tipología de empresa, dependiendo de la sociedad que se escoja, ¿no? ¿Qué más podemos mencionar? Digamos que como para hacer una comparación con las demás empresas, entonces hay algunas diferencias en cuanto a responsabilidades de los socios, pues la responsabilidad de los socios o accionistas, a diferencia de otro tipo de sociedades, como por ejemplo la sociedad colectiva, que la responsabilidad es solidaria e ilimitada, mientras que la responsabilidad de los socios en la sociedad limitada, pues solo van a responder hasta con el monto de sus aportes. Yo creo que eso sería por esta parte. El compañero Oscar pues, va a continuar haciendo la síntesis de la exposición. Bueno, entonces, aunque hablamos acerca de que no era necesario un revisor fiscal, se tiene que, según el artículo 369 del Código Nacional de Comercio, y también a la hora de llenar el prerut es importante tenerlo en cuenta, es que se le obliga a la empresa a llevar una contabilidad. ¿Por qué? Porque el artículo ya mencionado, el 369, requiere que todos los socios pueden y deberían, pues si están preocupados por el bienestar de su capital, tener acceso a todos los documentos que tenga la empresa, incluyendo pues obviamente documentos de contabilidad. En cuanto a, también tenemos que la ley 14 de 1990, pues para tenerlo en claro, es la que habla de la obligatoriedad del revisor fiscal. Pues no lo tenemos en el articulado que habla de la sociedad limitada, pero está pues en esa ley la vamos a encontrar, 43 de 1990. Y pues vamos a pasar a que miren pues los pasos que se deben llevar para, vamos, constituir una empresa de carácter limitado. Pues este documento nosotros lo hicimos por acta, por escritura pública. Pues encontramos un modelo bastante interesante de de un acta, pero pues era de la ciudad de Medellín y pues lo adaptamos a nuestras necesidades. Era un modelo también de una sociedad limitada y pues tiene sus estatutos ya digitados, pero pues obviamente los modificamos porque la actividad que vamos a desarrollar es diferente a la que estaba planteada ahorita. Eh, bueno, como podemos, ¿sí se me escucha? Sí, señor. Ok, como podemos contemplar en el acta, el modelo, por decirlo así, el esquema que sigue siempre es similar. Al un principio hace la nota aclaratoria de las personas que se juntaron o se reunieron, el día, etcétera, etcétera, para hacer la conformación de la sociedad. Los estatutos generalmente siguen también este orden: el nombre, domicilio, duración, objeto. En este caso, nuestra empresa se llama LOH, LOH por las iniciales de los nombres de los participantes, digo, de los apellidos, de los participantes de la sociedad. La duración acá de la empresa en este caso corresponde a 5 años a partir de la fecha, y aquí aparece pues una causal de disolución en el caso de que se encuentre reducida a un 50%, que esto también se encuentra reglamentado, se encuentra descrito en el Código de Comercio para las sociedades limitadas. Nuestro
principal objetivo en el caso de la empresa, pues como el nombre lo indica, es la consultoría, implementación en la compra y venta de muebles, apertura, explotación de establecimientos comerciales necesarios para el desarrollo de negociación, de realización de estudios, sociedades limitadas, es que la sociedad limitada se encuentra dividido su capital social en cuotas, es decir, que los socios establecen un monto mínimo para el valor de una cuota o viceversa, establecen un número de cuotas y cada cuota pues se divide en la cantidad total de los aportes y eso da como resultado el valor de cada cuota. En este caso se asumió un valor de cada cuota, valor nominal de cada cuota de 10.000 pesos y tenemos un total de 16.100 cuotas repartidas, como se puede observar en la imagen, la presentación. Y luego aquí se hace la aclaración de la responsabilidad de los socios, queda limitada al valor de sus respectivos aportes, es decir, en este caso, la persona quien más posee cuotas sería Oscar Lizarazo, sería la persona quien más responde en esta sociedad. El derecho de preferencia y bueno, otra característica de que nuestra capital social se encuentre dividido para la bolsa, sino por cuotas. Bien, un elemento muy importante y determinante en las sociedades limitadas es el tema de la cesión de cuotas. ¿En qué consiste? Pues como se indica acá, tienen el derecho de ceder las cuotas. Nosotros el código de los estatutos pueden impedir, ¿cómo es que se llama? Impedir la cesión de cuotas. Es decir, es un derecho intrínseco de los socios que conforman una sociedad limitada el poder ceder sus cuotas independientemente de lo que se encuentre escrito en los estatutos. Bien, Sí, también al es tener... importante aclarar perdón, que está articulado en el artículo 366, que habla sobre las formalidades de cesión de cuota, y pues también obliga a que dicha cesión de cuotas se haga mediante una escritura pública. Voy a comentar los de la sociedad. Y esta votación, por decirlo así, debe superar, si no estoy mal, el 70% de las cuotas que se encuentran participando. Bien, también algo muy relevante dentro de las sociedades limitadas es el derecho de preferencia. ¿Qué significa la preferencia? Pues que al momento de uno de los socios tener la intención de ceder la cuota o sus cuotas, tiene que primero manifestar esa intención a los socios y que los socios tengan la posibilidad de adquirir tales cuotas pagando el capital, o mejor dicho, acordando de qué manera se realizará la compra. Esto lo regulará o mejor dicho, lo mediará el representante legal, que es con el cual se va a establecer de qué manera
se va a realizar esta sesión de cuotas. Vencidos 2 semanas, 15 días de que ningún socio manifieste la participación, digo, la sesión, la intención de adquirir tales cuotas, se encontrará, o de una u otra manera el socio que tiene la intención de ceder las cuotas podrá venderlas a otra persona, a un tercero. Y también se presenta inconveniente si los demás socios no tienen la intención de permitir que un tercero adquiera tales cuotas. Entonces se generan otro plazo, si no estoy mal, de 15 días también, para que los socios que no se encuentran de acuerdo con la participación de una tercera persona puedan sugerir personas que tengan la posibilidad de ceder tales cuotas. Entonces, de aquí también se regula la manera en que se realizan la junta general, las reuniones extraordinarias, etcétera, etcétera. Principalmente es lo relevante. Otro punto también para tener en cuenta es la manera en que se paga el capital social al momento de iniciar la sociedad. El capital debe pagarse de manera íntegra, es decir, todo el capital que se vaya a aportar al inicio de la sociedad. Dice esto según el artículo 354. Capital social se pagará íntegramente al constituirse la compañía, así como al solemnizarse cualquier aumento del mismo. Bien. Al final de esto también se encuentra, se regula la reserva legal y aquí las condiciones en caso de disolución o liquidación. Cuando no nos encontremos en la posibilidad de desarrollar capital social, cuando se aumenta más de 25 socios, cuando ya lo que había mencionado al inicio, y pues si la Junta así lo decide, es decir, si decide disolver la sociedad. Bueno, aquí se encuentra firmado y también se encuentra, luego de realizar los estatutos y de formalizar la empresa, nos vemos en la obligación de hacer una reunión ordinaria de la Junta de Socios con el fin de nombrar a las personas que se van a encargar de la administración de nuestra sociedad. En este caso, Óscar Lizarazo, así como socio mayoritario de la sociedad, también se encuentra figurando como representante legal dentro de la sociedad. Y Fernando Andrés Cabana se encuentra figurando como secretario y Luisa Andrea como administrador. Bueno, a continuación se expresa o se describe cómo se realiza pues, el proceso para la conformación o el paso a paso, por decirlo de una manera, de la constitución de la sociedad. Bueno, pues sí, digamos que un comentario, digámoslo a título de dolo personal, título de dolo particular, de la escogencia o de la selección de la sociedad limitada. Digamos que habiendo visto todas los tipos de empresa que se pueden constituir y, como lo dije anteriormente, diciéndolo muy a manera personal, aparte pues, de la responsabilidad de los socios accionistas de que estos responden hasta con el monto de sus aportes, yo diría
que la escogencia de la sociedad limitada se da pues porque en su naturaleza jurídica, perdón, digamos que reúne las condiciones de personas como las condiciones de las empresas de capital. Digamos que dentro de esta pues sería mirar la condición de socio, la calidad del socio, que sea cumplidor de sus obligaciones y pues además que sea reconocida honorabilidad. Esto pues sustentado según el Código de Comercio, ¿no? Digamos que también debemos tener en cuenta, y no solo pues para esta empresa, sino para todas, que el Estatuto Anticorrupción, digamos que nos invita, nos promueve a conocer la procedencia de los aportes de los socios, ¿no? Pues para llevar a las empresas a un, digamos, a fortalecer esta situación de lucha contra la corrupción. Entonces, siguiendo los pasos pues que también todos los demás compañeros siguieron en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, encontramos que, digamos, uno de los pasos es revisar la homonimia, el cual pues se hace en este sitio y donde se consulta si, pues, si alguna otra empresa tiene el mismo nombre que nosotros planeamos ponerle a nuestra sociedad. Siguiente, por favor. Este documento es digamos que en tanto como el Código Civil, que es que es acerca de la actividad económica que nosotros vamos a tener, y el uso del suelo en donde vamos a estar ubicados, que pues sería en esa dirección en el barrio San Alonso, y pues el Código Civil perteneciente a actividades de arquitectura, e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica es el 7110. Y pues vemos que esa actividad económica se encuentra como no principal, sino complementaria en esta dirección del barrio San Alonso. Siguiente, por favor. En cuanto al PERRUT, pues no hay mayor diferencia alguna entre los que han presentado los compañeros anteriores. Está la razón social, el nombre comercial, que pues no es necesario que le añadamos limitada, pues ya es simplemente el nombre comercial. Más abajo, por favor. Dirección en la cual va a estar ubicada, la actividad principal, pues de momento no tenemos y tampoco está en nuestros estatutos una actividad secundaria, pues tenemos la principal que es la 7110 y las responsabilidades y calidades o tributos, pues tenemos la 5 que es impuesto de renta y complementarios, régimen especial. Y pues es un solo tributo, comprende la renta, ganancias ocasionales y grava todos los ingresos que pueden aumentar el patrimonio neto, excluyendo pues los efectuados que hay en la ley. El número 7 que es retención en la fuente a título de renta. Número 14 que es informante de exógena. Y pues tenemos que informante exógena es el registro de las cifras consignadas en sus declaraciones tributarias por terceros, es decir, informar las relaciones fiscales y comerciales con terceros. Tenemos que digamos, para el año 2020, según la resolución 070 del 28 de octubre del 2009, promulgada por la DIAN, en el año grabable 2020, la información se reporta en el 2021, o sea que durante la información que vamos a recopilar durante este 2020 se consignará en los primeros meses del 2021 y se presenta para quienes en el año 2020 o 2019, es decir, los 2 años inmediatamente anteriores, hayan obtenido ingresos brutos superiores a los 100 millones de pesos. El número 42 es obligado a llevar contabilidad, que pues como ya lo mencioné, según el artículo 369 del Código Nacional de Comercio, los integrantes de la sociedad están en el derecho de revisar la contabilidad y pues obviamente es necesario que exista alguna para poderlo hacer. Y pues el ítem 48 es el impuesto sobre las ventas, el IVA. Siguiendo abajo, por favor. Aquí está ingresado el número de, pues, cómo se hizo el registro por acta pública,
por escritura pública, la composición del capital es un capital 100% nacional, 100% privado también. Más abajo. Aquí tenemos representante legal principal, no hay representantes legales secundarios, solo está inscrito el principal, pues el cual ficticiamente soy yo. Y esta es información del establecimiento de comercio, pues el nombre comercial que se va a llevar, en dónde va a estar ubicado, el número de matrícula mercantil, pues que como no lo tenemos, están números ficticios, teléfonos también ficticios y fecha de matrícula mercantil en el cual pues nos dieron el número. Esto lo explicará el compañero Luis Fernando. Listo. El formulario, pues digamos que dentro del paso a paso del formulario de registro único empresarial, pues digamos que consta como una información del registro mercantil, la matrícula la matrícula o el número de inscripción, el tipo de organización, pues que debemos revisarlo o constatarlo en el RUES. Baje un poquito, compañero. La identificación son datos de identificación, de ubicación, si se encuentra ubicado en una zona, si es una fábrica, una vivienda, una oficina. Digamos que básicamente dentro de estos puntos abarca más información general, información para notificaciones, la actividad económica también se describe. Baje, compañero. Y que digamos que todas estas situaciones pues van de acuerdo a cada una de los tipos de empresa del que se haga escogencia, ¿no? Pues en este caso nosotros escogimos la limitada o tenemos que hablar de la limitada, entonces en este podemos ver la actividad económica pues definida por el RUES y las fechas en cuando iniciamos la actividad primaria o la actividad como tal. Siguiente. Digamos que la información financiera, pues son los activos que maneja la empresa como digamos que ahí se ve que hay pasivos y patrimonio, pues digamos que no tenemos en cuenta que pues hasta ahora estamos en la etapa de constitución, pues no hemos hecho no hemos prestado ningún servicio, entonces pues no nos va a generar los pasivos, ¿no? En cuanto a los capitales, ahí están los porcentajes de los aportes de capital, ¿cierto? Y nos está pidiendo también unas referencias comerciales y referencias de entidades de crédito, este formato. Siguiente, por favor, compañero. Digamos que en estas partes son como formalidades de detalles de los bienes que poseo, declaraciones, sí, formalidades legales acerca de la empresa como tal. Si es aportante a protección, a seguridad y protección social. Y al finalizar, pues tenemos la firma del representante legal con su respectiva identificación. Digamos que eso sería como la manera o el tecnicismo de este documento. Listo, yo creo que eso sería la parte de la sociedad limitada, tanto las respuestas a los 11 ítems como el proceso de constitución, que como lo dijimos anteriormente, se asemeja por unos lineamientos que las cámaras de comercio a nivel nacional en sus páginas, pues nos van indicando y nos facilita este proceso, ¿no? Listo, bueno, muchas gracias. Entonces vamos a darle espacio a sus compañeros para que formulen las inquietudes o realicen los comentarios que consideren pertinentes. ¿Alguna pregunta sobre sociedad de responsabilidad limitada?
¿O todo está claro? ¿Comentarios? Bueno, entonces, antes de revisar nuevamente si hay inquietudes, por favor, me recuerdan quiénes ingresaron después de haber tomado lista. Yo, profe. ¿Quién? Ronald Castillo. Ronald Castillo. Yo, profe. Ronald, muy bien. ¿Quién más? Yo, profe, Sara. Sara Herrera. Busquemos a Sara. Sí, señora. ¿Alguien más? Bueno, entonces, Aldair no llegó. Andrea Hernández. Daniel Roenes. Listo. Bueno, muchas gracias. Entonces, volvemos al tema de sociedad limitada. ¿Alguna inquietud sobre el tema? Bueno, yo tengo una pregunta. Escuchaba que la responsabilidad de los socios está limitada al monto de los aportes. ¿Es así? Sí, señora. ¿O de pronto alguien puede tener una responsabilidad diferente? No, pues los socios, como bien lo indica el nombre del tipo de sociedad y también como lo menciona el artículo 353, dice las compañías de responsabilidad limitada, los socios responderán hasta el monto de sus aportes. Entonces eso limita su responsabilidad, como bien lo dice la sociedad. Ya pues pues evidentemente como se pudo ver en los estatutos, habrán algunos socios que posean más cuotas. Entonces al poseer más cuotas tienen más capital en la sociedad, entonces pues tienen digamos una mayoría decisoria, una cantidad decisoria mayor en relación con otros socios. Ahí, profe, estaba haciendo la comparación con la sociedad colectiva, que pues a diferencia de la limitada, que los socios responden hasta con el monto de sus aportes, la sociedad colectiva pues responde, la responsabilidad es solidaria y limitada, ¿no? Creo que... Ah, bueno, gracias. Exactamente el primer artículo que habla es el que habla sobre la responsabilidad en el Código del Comercio. El primer artículo que se refiere a sociedades limitadas es sobre responsabilidad en los capitales. Perfecto, gracias. Entonces, parece que no hay inquietudes por parte de sus compañeros. Vamos a hacer la realimentación correspondiente, pues haciendo entonces algunas aclaraciones conforme a la normatividad vigente, pero bueno, muy bien, muy claro el tema. Aunque, como les decía, hay algunas cositas que debemos ajustar, cositas mínimas, pero muy bueno el trabajo realizado. Entonces, miremos la naturaleza jurídica. Aquí pues vamos a hacer una aclaración. Recordemos que esta empresa es la única mixta, ¿no? Decíamos que la colectiva y la encomandita simple son empresas de personas, mientras que las sociedades de capital son todas aquellas que dividen su capital social en acciones, como la encomandita por acciones, la anónima y por acciones simplificadas. En el caso de la sociedad limitada es mixta, es decir, que esta sería como la empresa ideal porque debe reunir las dos condiciones, revisar quién es el socio, ¿no? Si es una persona de reconocida honorabilidad, como lo dice el Código de Comercio, si es cumplidor de sus obligaciones comerciales, laborales, tributarias y demás. Y también debemos mirar entonces el aporte que se realiza y la procedencia del mismo, ¿no? Entonces, yo creo que sería como una identificación. Entonces, ¿me están escuchando bien? ¿Me están escuchando bien? Es que se cortó un poco la voz. Sí, porque me estaba saliendo un aviso de que mi internet es inestable. ¿En este momento me están escuchando mejor? Ahora sí. Ah, bueno, gracias. Entonces, en cuanto a la identificación, es una empresa flexible, acepta las tres maneras, es decir, razón social, denominación social y además puede ser híbrida.
Entonces, la razón social se forma con el nombre y apellidos de uno o varios consocios, seguidos de la expresión compañía, más la naturaleza jurídica limitada o su abreviatura LTDA. Sus compañeros hacían una aclaración muy válida, y es que si se omite la naturaleza jurídica, es decir, si quitamos sociedad limitada o LTDA, y automáticamente se nos convierte en una sociedad colectiva, ¿no? Entonces, se debe tener mucho cuidado. Respecto de la denominación social es cuando la identificamos con una o varias actividades que ejecutaría la empresa, más la naturaleza jurídica de la misma. Y finalmente, pues la identificación híbrida es la que reúne la razón social con la denominación social, más la naturaleza jurídica, ¿no?, de la empresa. La tercera característica es el número de socios. Muy bien, sus compañeros hicieron claridad sobre eso. Mínimo 2, máximo 25. La responsabilidad, preguntaba sobre este tema porque aquí tenemos una particularidad, y es que si bien es cierto, por regla general se considera que la responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus aportes, también es cierto que se permite que uno o varios socios asuman una responsabilidad superior. Cuando decimos responsabilidad superior es porque pueden responder solidaria e ilimitadamente, pero eso tiene que estar debidamente plasmado en los estatutos. La Constitución, entonces, ustedes también lo escucharon muy bien. Sus compañeros decidieron hacerlo a través de escritura pública, pero también se permite que se realice a través de documento privado, atendiendo las disposiciones de la Ley 1014 de 2006. Y recordemos, no está de más decirlo, que si hay un bien inmueble como parte del capital social, pues obligatoriamente será a través de escritura pública. La administración, entonces, aquí es muy flexible. En este sentido podemos aplicar lo conocido en la sociedad colectiva, es decir, que no es obligatoria la junta de socios, no es obligatoria la junta directiva, pero como lo decía Luis Fernando, sí es obligatorio el representante legal, que puede ser uno o varios socios, ¿no? O pueden ser también uno o varios terceros, es decir, personas totalmente ajenas a la empresa. Estamos diciendo entonces que la administración puede ser individual, puede ser conjunta o colectiva. La duración, en principio hablamos de una duración definida, así lo estableció el Código de Comercio, pero vemos que de acuerdo a la flexibilidad ofrecida por la SAS, entonces las costumbres mercantiles fueron cambiando dentro de las empresas, y hoy se permite que esa duración también sea a término indefinido, pero eso debe contemplarse en los estatutos. La revisoría fiscal en el momento de la constitución no es obligatoria, pero cuando empieza su funcionamiento se debe revisar la vigencia fiscal anterior, o sea, del año inmediatamente anterior, para establecer si los activos brutos llegan a superar los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, o los ingresos brutos son o exceden de 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pues las condiciones nos cambian y la revisoría fiscal se convertiría en obligatoria. Pero en el momento de constitución podemos decir que no es obligatoria. Las causales de disolución, pues estaríamos aplicando las del artículo 18, que ya pues las conocimos ampliamente, y algunas específicas. En este caso podemos estar hablando que si excedemos del número máximo permitido por la ley de socios, pues puede ser una causal de disolución, pero también debemos recordar que el gobierno nacional lo menos que quiere es que las empresas se disuelvan, entonces se ha facilitado que estas empresas se transformen o modifiquen su naturaleza jurídica, ¿no? Para, pues, fortalecer el emprendimiento en Colombia. Entonces, muy bien, chicos, por el trabajo realizado, muchas gracias. Y vamos a continuar entonces con la sociedad por acciones simplificada. Está bajo la responsabilidad inicial del grupo de Andrés Arenas, Valeria Chaparro y Juan Sebastián Prieto. Una vez se haga la presentación, continuamos con el trabajo de Maura Mendoza y Marley Ramírez. Entonces, chicos, los escuchamos. Voy a silenciar el micrófono, tengo aquí mucho ruido alrededor, entonces no quiero evitar como las interferencias. Cuando quieran, por
Hola, buenas tardes. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, Sí, señora. sí se está viendo. Señor, Bueno, buenas tardes. buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Valeria Chaparro, Sebastián Prieto y yo, Andrés Arenas. Nosotros constituimos una sociedad por acciones simplificadas llamada Vance SAS, que tiene como objeto social la fabricación del cemento y sus derivados. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de este tipo de sociedad? Bueno, es una sociedad de capitales cuya naturaleza será siempre comercial. Esto es independiente de las actividades que se hayan previsto en su objeto social en los estatutos. Este tipo de sociedad fue creada con la Ley 1258 de 2008, esto con el objetivo de promover la creación de microempresas y empresas medianas. En esta ley podemos encontrar todo lo relacionado o toda la normativa que rige a este tipo de sociedad, excepto para efectos tributarios, en donde se rige por las mismas reglas que las sociedades anónimas. ¿Cómo las identificamos? Bueno, podemos poner la razón social o la denominación de la sociedad, siempre y cuando esto esté seguido de las palabras sociedad por acciones simplificada o simplemente poner las letras SAS. En nuestro caso, quisimos ponerle las iniciales de nuestros nombres, Vance, y seguido del SAS. Luego hicimos la consulta de la homonimia en la Cámara de Comercio para verificar que no haya ninguna sociedad que tenga algo relacionado a nuestra identificación. Bueno, el número de socios. La ley 1258 no nos establece como ningún límite a la cantidad de socios, simplemente nos dice que este tipo de sociedad se puede constituir por una o más personas naturales o jurídicas. En nuestro caso somos 3 personas naturales como socios. Esa es una ventaja muy importante de las SAS. Bueno, ¿qué responsabilidad tiene el administrador y qué responsabilidad tienen los socios? En el caso de los administradores, ellos responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros. Y en el caso de los socios, ellos solo responden hasta el monto de sus respectivos aportes. En este caso, ellos tienen su patrimonio como bien resguardado, bien protegido en caso de que la sociedad llegue a quedar en quiebra. Sin embargo, si esta sociedad se utiliza para algún tipo de fraude a la ley o llega a ocasionar algún perjuicio a terceros, aquellos accionistas y administradores que hayan participado en este tipo de actos deben responder solidariamente por las obligaciones que salgan de estos actos y de los perjuicios causados. Bueno, la Constitución. En este caso, bueno, cabe aclarar que para las SAS es posible constituirla mediante un documento privado o mediante un documento público, pero en este caso es mediante un documento privado porque los aportes de los socios son exclusivamente monetarios. Si los aportes incluyeran bienes inmuebles, también sería mediante una escritura pública. Bueno, la administración está conformada por el representante legal, quien está facultado para actuar en todas las circunstancias y en nombre de la empresa para firmar documentos, etcétera. Y la asamblea de accionistas, que tienen las funciones que rigen en el artículo 420 del Código de Comercio, entre las cuales están disponer las reservas que deben hacerse, además de las legales, fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazos en los que se pagará,
ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, funcionarios, directivos o el revisor fiscal, elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación les corresponda, disponer que determinada emisión de acciones ordinarias sea colocada sin sujeción al derecho de preferencia, para lo cual se requerirá el voto favorable de no menos del 70% de las acciones presentes en la reunión, adoptar las medidas que exigiere el interés de la sociedad y las demás que señalen los estatutos impuestos por la SAS. Bueno, la duración, pues en este caso escogimos término indefinido, pero es válido aclarar también que puede ser a término definido también. Si en los estatutos no se menciona esto de la duración, se concluye que es a término indefinido, es decir, que no tiene ninguna fecha de caducidad. Bueno, el capital social son los aportes de cada accionista para la conformación de la sociedad. En este caso, como ya se los había mencionado, fueron solamente aportes monetarios, perdón. Bueno, el capital autorizado es la expectativa de crecimiento de la empresa, es más bien como una proyección de la empresa que la empresa tiene pues a un plazo. El capital suscrito es parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a pagar dentro de los 2 años siguientes a la constitución de la SAS. Eso lo dice el artículo 9 de la ley 1258 del 2008. Y el capital pagado es el capital que se tiene a disposición de la empresa en el momento de su constitución. Bueno, acá están los capitales que nosotros escogimos pues para la conformación de nuestra SAS. Está el número de acciones y el valor de cada acción. Bueno, por la parte de los estatutos, encontramos que son obligatorios en la SAS. Entonces, en la parte, cuando íbamos a solucionar y a crear la empresa, encontramos los lineamientos del estatuto, los cuales tenían 5 capítulos, que seguirían en la siguiente, porfa. Bueno, en estos estatutos se colocan las normas, los deberes y se dan todos los pasos que deberían tenerse en cuenta para la creación. Entonces, en el capítulo 1 encontramos las disposiciones generales. Aquí tenemos la forma, que es una sociedad por acciones simplificada. También tenemos el objeto social. En el objeto social debemos describir todas las tareas que a las que nos vamos a dedicar, y en un futuro pues también. Está también el domicilio. En el capítulo 2 tenemos las reglas sobre el capital y acciones, como lo mencionó mi compañera anteriormente, el capital autorizado, suscrito, pagado, también los derechos que confieren tener acciones, también está la naturaleza de las acciones, y pues más, o sea, van explicando todo lo que tiene que ver con las acciones, las clases que existen, las clases de series, los votos también los tienen en cuenta. En el capítulo 3 encontramos los órganos sociales. Aquí tenemos primero los órganos de la sociedad. Tenemos también que se constituye una asamblea general de accionistas. También está el representante legal. También está cómo se van a tomar las decisiones. También está la convocatoria a la Asamblea General de Accionistas, la renuncia a la convocatoria, el derecho de inspección. Bueno, en el capítulo 4 tenemos disposiciones varias. Aquí se centran más que todo es en el ejercicio social, en las cuentas anuales, en la reserva legal, en la enajenación global de artículos, en la cláusula compromisoria y las utilidades y los activos. Y en el capítulo 5 tenemos la disolución y liquidación. Esa parte es muy importante porque aquí nos mencionan primero las causales de disolución, segundo los enervamientos de las causales de disolución y las liquidaciones. Y por último, pues tendríamos las determinaciones relativas a la constitución de la sociedad. Bueno, y las firmas. En el siguiente, por favor. Entonces, encontramos un punto muy importante que sería el revisor fiscal. Si nosotros nos remitimos a la ley 1258 del 2008, no encontramos en esta parte que sea necesario tener un revisor fiscal. Lo único que menciona la ley
es que el revisor fiscal debe ser un contador público con la matrícula vigente. Eso es lo único que menciona. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo se llegó a la decisión de que las acciones, las sociedades por acciones simplificadas sí deberían tener un revisor fiscal? Entonces, bueno, ya que la ley 258 no lo mencionaba, también está otra parte que es el artículo 203 del Código de Comercio, en donde dice, las sociedades que están obligadas a tener revisor fiscal deberán tener primero las sociedades por acciones. Entonces las sociedades por acciones simplificadas están dentro de estas, pero ahí no especificaban de si a partir desde qué monto o cuáles eran las razones legales y jurídicas para que el revisor fiscal estuviera. Entonces, bueno, más adelante, en el parágrafo 2 del artículo 13 de la ley 43 de 1990, aquí sí se hace la aclaración. ¿Qué dice? Bueno, en el decreto 2020 del 2009, bueno, qué pena. Se sacó el decreto 2020 del 2009 y en este decreto decían que el revisor fiscal se iba a regir de acuerdo a lo que dijera la ley 43 de 1990. Esa es una aclaración, porque durante los años anteriores, pues la gente no estaba muy segura si se podía o no tener. Pero ya con el decreto sí se confirmó. Entonces, ¿cuáles son las razones? Primero, que los activos brutos sean o excedan el equivalente a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y que los ingresos brutos sean o excedan el equivalente a 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estos montos se dan al corte del 31 de diciembre del año anterior, en cualquier momento. Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Aquí está, nosotros como definimos quién iba a ser el acta de la constitución del revisor fiscal. Bueno, está la verificación del quórum, que serían los accionistas que tienen el derecho al voto. También estaría el nombramiento del revisor fiscal, ahí se dice el nombre, la cédula, el número de la matrícula y listo. Pasamos a la siguiente. Bueno, ahora sí, las causales de disolución. Esta parte es muy importante y en la ley 1258 del 2008 mencionan 7 causales que son las más importantes. Están en el capítulo 6 de la... Sí, están en el capítulo 6 de la ley 1258 y mencionan, primero, por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el registro mercantil antes de su expiración. Segundo, por imposibilidad de desarrollar las acciones previstas en su objeto social. El objeto social, cabe aclarar que encontramos, haciendo las consultas, que si una SAS se dedicaba a un comercio o a una actividad que no estuviera dentro del objeto social, esto traería consecuencias muy graves. Sería una causal de disolución. Bueno, la tercera, por la inanición del trámite de liquidación judicial. Cuarto, por las causas previstas en los estatutos. Quinto, por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión accionista del único. Sexto, por orden de autoridad competente. Y séptimo, por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 50% del capital suscrito. Bueno, la ley, en el artículo 35, se encuentra enervamiento de causales de disolución. Este enervamiento tiene una medida de tiempo. Para las primeras 6 causales, desde el vencimiento de términos hasta por orden de autoridad competente, se cuenta con unos 6 meses siguientes a la fecha en que la Asamblea reconozca el acaecimiento de la causal de disolución. Y con la séptima hay un caso especial, que el plazo sería de 18 meses en el caso de que esta causal se dé. También encontramos que en la parte del artículo 36 se habla de la liquidación. Esta liquidación, voy a leerlo tal cual. Dice, la liquidación del patrimonio se realizará conforme al procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe la asamblea de accionistas. Entonces vemos que la liquidación se va a basar mucho en las sociedades que anteriormente se han dicho y se han expuesto por nuestros compañeros, y que el liquidador pues podría ser el mismo representante legal o también la asamblea de accionistas.
Bueno, de todo lo que acabamos de hablar, nos gustaría recalcar 4 cosas muy importantes acerca de las SAS. Bueno, la primera es que como no hay límite de socios, esto hace que en nuestro país se fortalezca mucho la creación de microempresas y empresas medianas. Esto le da la opción de que la empresa pueda tener tantos accionistas como necesite. Lo segundo es que es muy simple el trámite de creación de esta sociedad. Basta con un documento privado y si se va a efectuar algún cambio a la sociedad, simplemente se radica el acta ante la Cámara de Comercio. Lo tercero es la responsabilidad de los accionistas. Como lo hablamos anteriormente, simplemente responden por el monto de sus acciones. Y por cuarto, se puede o no tener una junta directiva, se puede o no tener un revisor fiscal, y los pagos del capital se hacen de acuerdo a como mejor convenga o como estipulen los socios en una junta. Y también nos gustaría mostrar 2 desventajas, siguiente por favor, que encontramos leyendo en internet, es que las acciones no se podrán inscribir ni negociar en la bolsa de valores. Tampoco se podrán negociar. Esto es debido a que no hay una garantía de transparencia en el manejo de los valores de la sociedad. Lo segundo es que este tipo de sociedad, como son muy flexibles, se pueden prestar para actividades ilícitas. Encontré un documento en donde decía que la SAS se presta mucho para el lavado de dinero en nuestro país. Bueno, y el proceso de constitución y de registro ante la Cámara de Comercio no lo quisimos mostrar, pues porque es lo mismo que las demás sociedades. Lo único que cambia es poner que es una SAS. Entonces mostramos el formulario en donde pusimos que era una matrícula, pusimos la identificación de la empresa, la información de dónde nos ubicamos, más que todo para el envío de, ¿cómo se llama?, de documentos y esas cosas por parte de la Cámara. Pusimos también las actividades económicas que realizamos, buscamos los códigos SIU, buscamos el código correspondiente a nuestro objeto social, que era fabricación de cemento, cal y yeso. Pusimos como secundario la fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso, eso por parte del RUES, y por parte del PRERUT lo mismo. Hicimos ante la DIAN, entramos en la página y diligenciamos los datos que pedían ahí. Información de la sociedad, la ubicación y las actividades económicas que realizábamos. Y yo creo que eso sería todo por parte de nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a continuar con el mismo tema. Maura y Marley, por favor. Gracias a los estudiantes que realizaron el trabajo. ¿Puedo compartir, profe? Señora. Voy a compartir. Perfecto. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, señora. Bueno, buenas tardes para todos. Mi compañera Maura y mi persona les vamos a presentar la Sociedad por Acción Simplificada, o más conocida como SAS. Y a medida que les vamos explicando los pasos, los vamos explicando también cómo fuimos conformando nuestra empresa. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno. ¿Qué es una SAS? La Sociedad por Acciones Simplificada, SAS, es un modelo legal para la constitución de personas jurídicas que tuvo su origen en la Ley 1258 de 2008, la cual opera de manera independiente, dado que no introdujo cambios en el Código de Comercio. Eso se puede constituir
por una o varias personas naturales o jurídicas y se considera una sociedad flexible desde su construcción hasta su extinción. Es una sociedad de capital. Compañera, la siguiente, por favor. Bueno, la naturaleza jurídica está pues estipulada en el artículo 3 de la ley 1258 del 2008, donde nos establece que esta es una sociedad de capital y pues la naturaleza es de carácter comercial. Esta es independientemente de las actividades que se encuentren previstas en su objeto social. En cuanto a la identificación, la sociedad por acciones simplificada acepta 3 tipos de identificación, que pueden ser razón social, denominación social o híbridos. Cada una de estas debe ir acompañado de las palabras sociedad por acciones simplificada o SAS. Bueno, el número de socios, pues está estipulado en el artículo 1. En el caso, bueno, primero, la sociedad por acción simplificada, esta puede constituirse por una o varias personas naturales, ya sean naturales o jurídicas, quienes solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. En nuestro caso, en nuestra empresa, solo somos 2 socias, que sería mi compañera y mi persona. Compañera. Responsabilidad de los socios. De acuerdo con el artículo 1 de la ley 2. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Aló, hola. Sí, Maura. ¿Me están escuchando? Sí, Maura. Bueno, la responsabilidad de los socios. De acuerdo con el artículo 1 de la ley 1258 de 2008, los socios de una sociedad por acciones simplificadas responden hasta por el monto de sus respectivos aportes. No obstante, esta limitación de la responsabilidad al monto de sus aportes desaparecen si ocurren las circunstancias señaladas en el artículo, cual dice: cuando se utilice la sociedad por acciones simplificadas en fraude a la ley o perjuicio de terceros, los accionistas y administradores que hubieran realizado, participado o facilitado actos defraudatorios responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. Esto nos recuerda una vez más que las SAS no pueden utilizarse para defraudar o perjudicar a terceros. Bueno, la Constitución, esto está en el artículo 5, y pues como dije anteriormente, está constituida por una o varias personas, ya sean naturales o jurídicas, ya sea por un contrato o acto unilateral que conste de un documento privado autenticado por cada uno de los que participan en la Constitución y debidamente inscrito en el registro mercantil. El documento de Constitución debe contener los siguientes pasos que les voy a mencionar se van a dar más adelante cuando estemos hablando de los estatutos, pero de todas formas voy a mencionar los ítems que son importantes, que es el dato de los accionistas, razón social o denominación social, el domicilio principal, la duración, las actividades principales, el capital autorizado, suscrito y pagado, y forma de administración, facultades y datos del mismo. La administración está pues en el artículo 26, que cuando no se estipule en estatuto se regirá pues por el artículo que les acabo de nombrar. Este puede ser por cualquier persona natural o jurídica sin ser administrador de una SAS. Actúe o se discuya
inmiscuya en una actividad positiva de gestión, administración o de dirección de la compañía. Debe responder de la misma manera como si un administrador y está sometida a las mismas sanciones si hubiese lugar a ellas. También que está acá, si no está en los estatutos, se puede nombrar un representante legal, el cual se va a hacer cargo de todas las actividades que se estén presentes. Duración. En el documento de constitución se puede disponer el término de la duración, ya sea definido o indefinido. Si no se hace una aclaración en los estatutos de constitución, pues se asumirá que la sociedad se constituyó pues a término indefinido y pues es que para esta en realidad no exige, como en otras sociedades, que sea una fecha en especial. Bueno, el capital social está conformado por acciones, la cual estas acciones, para el pago de ellas, no deben exceder de los 2 años. También los estatutos que regulan la sociedad pueden consagrarse en diversas clases de acciones, entre las cuales podemos encontrar las siguientes: ajustadas las mismas a los términos y condiciones previstos en las normas legales respectivas. Esto se puede encontrar en el artículo 10, y estas acciones son acciones privilegiadas, que los compradores tienen el derecho al voto y no tienen fecha de vencimiento. Las acciones con dividendo preferencial y sin derecho al voto, acá los socios, pues como lo dice, no tienen derecho a votar. Acciones con dividendo fijo anual, el titular recibe un porcentaje fijo de las actividades. Y las acciones de pago son una sociedad como para obtener unos fondos. Bueno, en cuanto a los estatutos. Artículo 17 de la Ley 1258. En los estatutos de la Sociedad por Acciones Simplificadas se determinará libremente la estructura orgánica de la sociedad y además las normas que rijan su funcionamiento. A falta de estipulación estatutaria, se entenderá que todas las funciones previstas en el artículo 420 del Código de Comercio serán ejercidas por la Asamblea o el accionista único, y que las de administración estarán a cargo del representante legal. Los aspectos principales que se tienen en cuenta pues, a la hora de redactar los estatutos de la sociedad son el nombre, la nacionalidad, el domicilio de la sociedad. El objeto social debe ir muy bien especificado en esos estatutos. El capital, el régimen de las acciones y los accionistas. Los órganos de la sociedad, balances, reservas y dividendos, disolución y liquidación, prohibiciones de la sociedad y nombramiento de los provisionales. Esto es por lo menos el representante legal. Si se quiere, pues se nombra directamente ahí en los estatutos. La revisoría fiscal, acá en el artículo 28 nos dice que no es necesario tener un revisor fiscal, pero sí debe ser un contador público con matrícula vigente. También que no está obligada, el contador público tiene que estar si se cumple el artículo 13 de la ley 43, parágrafo 2, en el cual nos dice que si los activos brutos de diciembre de 31 del año anterior sean equivalentes o excedan a 5.000 salarios mínimos, o ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan equivalente a 3.000 salarios mínimos, ahí sí es necesario el revisor fiscal. Las causales de disolución.
La primera es por vencimiento de términos previstos en los estatutos. Si en el documento de constitución se estableció precisamente un término de la sociedad, entonces esta será una causal de disolución. Si no se estableció esa fecha, pues la sociedad podrá seguir pues actuando. La otra es por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en el objeto social. La tercera, por la iniciación del trámite de liquidación judicial, por causas previstas en los estatutos, por voluntad de los accionistas adoptados en la asamblea o por decisión del accionista único, por orden de autoridad competente, por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 50% del capital suscrito. Esas son como las principales, pues las causas que presenta este tipo de sociedad. Bueno, como anteriormente y pues como el resto de compañeros han mencionado, para los pasos para crear la empresa, pues son los mismos, solo que en consultar el tipo de empresa, pues sería una sociedad por acción simplificada, y pues ahí se leen los requerimientos que se deben tener para la selección. También la consulta de homonimia, pues en nuestro caso se llama Constructora Mendoza Ramírez, S.AS, y pues como pueden ver no existe, entonces está bien el nombre. Los códigos de la actividad económica, así como es una constructora, pues el 4111, que es edificación de edificios residenciales, 4112 no residenciales, 4220, construcción de proyectos de servicio público, 4290 en la construcción de otras obras de ingeniería civil. En consulta sobre uso de suelos, pues seleccionamos el lugar donde iba a ser para ver si era aprobada. Bueno, con el siguiente paso es el pre-RUT. Acá mostramos pues más o menos el modelo del pre-RUT que tenemos para nuestra empresa. Es muy similar a los que han venido mostrando pues, los compañeros en las anteriores exposiciones. El siguiente paso es el RUES, que ya es el registro ante la Cámara de Comercio. Ahí presenta también los datos de la empresa, el capital, y es muy similar para las empresas, para las sociedades. Enseguida presenta un anexo que se refiere al... Este anexo lo trae el RUES, y es como el que se refiere al uso del suelo. El siguiente paso es el impuesto de registro. A continuación se muestra el 8, que ya uno pues radica y paga los costos que tiene la creación de la empresa. Y por último, la ficha del establecimiento comercial. Esos son como los 9 pasos que se presentan para la creación de la empresa. A continuación les vamos a mostrar algunos de los documentos que nosotros pues tenemos para la constitución de nuestra empresa. Primero pues es el acta de constitución. Ahí se especifican las personas que estuvieron presentes, que somos como tal los accionistas, y luego se especifican también los estatutos, que como les había dicho antes, pues es el nombre, domicilio, duración, todos los datos importantes de la sociedad que ya les había mencionado atrás, se deben especificar en el documento de constitución. Se especifica también el capital suscrito y pagado. En este caso, pues, nosotros tenemos 1.200 acciones, 600 y 600. En el caso de nosotros, la empresa se constituyó por aportes en efectivo. Entonces, no tuvo que hacerse, pues, una escritura pública, sino que la empresa como tal se constituye por documento privado.
Al final de bueno, ahí, como ya les mencioné, deben ir todos los estatutos. Al final deben ir firmados por los dos, en este caso, pues los dos accionistas que están creando como tal la sociedad. ¿Cómo lo podemos ver? El otro documento sería pues pues nosotros pusimos a cargo a alguien para que nos administrara la empresa, y pues acá está como una carta de aceptación para el cargo, donde esta persona firma para que se haga cargo. También lo mostramos en la acta de reunión, donde ahí nombramos también el presidente y pues una secretaria. Este es un certificado del Cuerpo de Bomberos. Normalmente cuando uno va pues, a crear empresa, el Cuerpo de Bomberos del municipio donde se va a crear, pues va y hace una verificación en el lugar donde va a funcionar y ve que, pues, que se cumplan con unas condiciones mínimas de seguridad para el uso y el funcionamiento de la empresa en este sitio. Entonces ahí vemos como el certificado que otorga el Cuerpo de Bomberos. Y por bueno, otro lado, eso sería... sí. Por otro lado, pues cabe mencionarles que todas las actas que maneja la empresa deben ir inscritas en un libro de actas, y de igual manera también se debe tener un documento que se llama el libro de accionistas, que muestra como los propietarios de las acciones y los movimientos de las acciones que se hacen durante el año, pues durante un periodo, pues puede ser anual. Entonces, en ese documento se muestra si una persona vende o no sé, o cambia cede sus acciones, y eso es para tener un control como tal de, pues, quiénes son los accionistas y qué tipo de representación tienen en la sociedad. Este es el ejemplo del mismo del que les estoy hablando. Y pues en este caso, pues como apenas estamos iniciando, solo está nuestros primeros ingresos por las acciones. Y bueno, eso sería todo por parte de nuestra empresa. Listo, muchas gracias. Bueno, realizaron los dos grupos un excelente trabajo. Vamos a revisar las inquietudes de los compañeros del curso. Los escuchamos. Preguntas sobre la SAS, que es muy utilizada actualmente. ¿Inquietudes? Bueno, parece que no hay inquietudes. Rafael, cuéntenos. Profe, es que yo no sé si escuchaba bien, pero hablaban de varios tipos de acciones. Sí, señor. Y que daban, pues estas acciones daban privilegios de acuerdo al tipo de acción, pero mi pregunta es que si esas acciones tienen o sea, un valor diferente cada una, o sea, esas acciones valen diferente entre cada acción, o sea, entre cada tipo de acción. Bueno, del primer grupo, ¿quién responde? Y del segundo, ¿quién lo hace también? El grupo de Valeria, Andrés y Juan Sebastián, ¿quién responde? Y del grupo de Marley y Maura. Yo, profe. Listo, Maura, la escuchamos. Bueno, sí, mi compañera explicaba que existían diferentes tipos de acciones. Sin embargo, pues, digamos, el costo de ellas o la participación que ellas tienen como tal, eso se especifica en los estatutos.
todo en la sociedad por acciones simplificadas va ligado a los estatutos. Entonces, si en el documento de constitución se especificó que iban a haber unas acciones, no sé, de mayor costo y que iban a representar mayor voto en las decisiones, pues esas acciones se van a tener en cuenta. Si no se, pues en el caso de nosotros, las acciones son iguales, o sea, son acciones ordinarias, porque no especificamos nada en los estatutos. Si se hubiera hecho lo contrario, sí cambiaba la situación. Sí, por ejemplo, en las acciones privilegiadas también tienen como para que un voto sea aprobado, tiene que ser, por ejemplo, si no estoy mal, es el 75% de los votos para que cualquier cosa sea aprobada. O sea, cada una tiene como su característica, pero siempre tiene que estar esto nombrada en los estatutos, pues para saber cuál va a ser. Listo, muchas gracias. ¿Y del primer grupo? Profe, pues, o sea, cabría aclarar en los estatutos, como dijeron las compañeras anteriormente, pero también en el artículo 10 de la ley 1258 establece que hay 4 tipos: acciones privilegiadas, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones con dividendo fijo anual y acciones de pago. Entonces, estas se someten a las normas generales que cada una regule en el caso que se dé. Bueno, me van a disculpar, pero creo que tengo mucho ruido alrededor. Si escuchan de pronto un taladro o algo, me lo hacen saber, por favor. Mire, ya empezaron. Bueno. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra inquietud? Entonces, revisando el tema de las acciones, debemos también acogernos a lo dispuesto por las sociedades anónimas, ¿no? ¿Es necesario acudir a esa clasificación? Puede ser que no. Ustedes veían en el caso que les planteaban sus compañeros que hicieron una división general de las acciones y demás. Si quieren darle alguna connotación especial, tiene que plasmarse en los estatutos, y lo mismo, si se les quiere dar un valor diferente, un valor superior a otras, entonces eso también tiene que quedar en los estatutos, ¿no? Esta empresa es muy flexible, como lo mencionaban los dos grupos. Esta, de la misma manera, nos fractura el concepto tradicional de empresa o de sociedad comercial que se desprende de un acuerdo de voluntades. ¿Por qué nos fractura el concepto? Porque puede ser constituida por una sola persona, ya sea natural o jurídica, ¿no? Entonces aquí vamos a ver muchas excepciones a las características que en algún momento trabajamos de las 5 empresas que le anteceden. Entonces miremos la naturaleza jurídica. Indiscutiblemente esta es una empresa de capital, divide su capital social en acciones. La identificación es muy flexible, al igual que la sociedad limitada, acepta las 3 maneras, es decir, razón social, denominación social e híbridos, pero en la razón social debemos tener en cuenta que si está conformada por una persona natural y esta presta su nombre para identificarla, pues no necesita de acompañarse de la expresión compañía o su abreviatura. Simplemente iría, por ejemplo, esta Maura Mendoza SAS, ¿no? Es la única persona que participa dentro de la organización de la empresa. Entonces, aquí no iría y compañía. Pensemos que de pronto son más de 2 socios, pues ahí se revisa la situación y entraría la Cámara de Comercio a determinar si registra la expresión compañía o si no, de pronto no la tiene en cuenta. Entonces, la denominación social es igual que las anteriores y el híbrido igual que las anteriores. El número de socios, entonces el mínimo una persona natural o jurídica, máximo ilimitado. La responsabilidad está limitada al monto de sus aportes, pero muy bien cuando sus compañeros señalaban que por motivos de fraude, pues la responsabilidad cambia y se vuelve colectiva
y solidaria, ¿no? Recordemos también que por temas de corrupción, no importa la naturaleza jurídica de las empresas, pues también su responsabilidad va a ser solidaria, al igual que las obligaciones frente al Estado y frente a sus empleados. En cuanto a la Constitución, entonces partimos del documento privado. En las anteriores partíamos de una escritura pública y excepcionalmente aplicábamos la Ley 1014 de 2006. Aquí debemos decir que partimos del documento privado y si hay un bien inmueble, obligatoriamente se irá por escritura pública. En la administración, al igual que la anterior empresa, la limitada, no necesita de una junta de accionistas o una asamblea de accionistas ni una junta directiva, pero sí es obligatorio tener un representante legal que puede ser un consorcio o una persona que pertenezca a la empresa o un extraño que también puede ser una administración individual o una administración conjunta colectiva. La duración, entonces aquí la duración nos cambia un poco porque si bien es cierto en las otras empresas decíamos que la regla general era definida, aquí por regla general va a ser indefinida, o sea, nos cambia un poquito y excepcionalmente será definida. Pero ya vamos a ver qué pasa frente a los estatutos. El capital social, como habíamos dicho, pues se divide en acciones de igual valor. Los estatutos, aquí viene como lo interesante de esta empresa, entre otras cosas, y es que no son obligatorios. Si se decide no tener estatutos, pues se aplican las disposiciones de la Ley 1258 de 2008. Dicen que si hay vacíos, pues aplicaremos las disposiciones de la sociedad anónima y si se mantienen los vacíos sobre manejo de capital, responsabilidad y demás, pues nos acogemos a lo dispuesto por la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué sucede si no hay estatutos frente a la duración? Esta se va a considerar indefinida. Puede ser que si hay estatutos se puede omitir la cláusula que diga duración y se entiende entonces que es indefinida. Si no hay estatutos se entiende también que es indefinida. Lo que estamos diciendo es que para poderse limitar en el tiempo tiene que contemplarse en los estatutos. Digamos, no sé si ventaja, o de pronto sí es como una bondad que tiene esta empresa, es que se puede omitir dentro de los estatutos el objeto social, que es el conjunto de actividades que va a desarrollar la empresa. O puede ser que simplemente no se tengan estatutos. ¿Qué sucede? Entonces, ¿qué actividades se pueden ejecutar? Resulta que se pueden ejecutar todas las que se consideren lícitas en Colombia. No importa que no haya similitud entre ellas, no importa que no haya conexidad entre ellas, se puede ejecutar cualquiera. Entonces, esto es muy importante dentro de la SAS y fíjense que responde a la flexibilidad que quiso plantear en su momento el legislador. La revisoría fiscal, otra situación bastante interesante de esta empresa. Decimos que es una empresa de capital y ustedes escucharon en la informalidad por acciones y en la anónima que revisor fiscal era obligatorio desde el momento de la Constitución. Resulta que esta no, porque se busca que los capitales pues sean muy pequeños, entonces dicen, no es necesario revisor fiscal, a menos que cuando ya esté en funcionamiento, ¿no? Se aplique o veamos de pronto las condiciones de la Ley 43 de 1990, ¿no? Entonces ya saben que hay que revisar los activos brutos y los ingresos brutos del año inmediatamente anterior. Entonces, creo que es una bondad también frente a las otras sociedades de capital. Entonces, las causales de disolución, aquí vemos unas causales específicas, seguramente no vamos a aplicar el vencimiento del plazo pactado si la duración es indefinida. Aquí se habla de que también si no se puede cumplir con el objeto social, es decir, no se pueden realizar todas las actividades que se habían proyectado, pero si en los estatutos, por ejemplo, no se menciona el objeto social o no tiene estatutos, pues es una causal que tampoco se va a aplicar, ¿no? Como vemos, entonces, esta empresa es bastante flexible, deben tener mucho cuidado con el tema del RUES. Escuchaba que el tema del RUES daba la posibilidad de la viabilidad de uso del suelo. Recuerden que la viabilidad de uso del suelo la da es el municipio, ¿no? El municipio correspondiente a través de la Secretaría de Planeación, Oficina Asesora de Planeación, dependiendo de la estructura
estructura orgánica de esta entidad pública. Lo que hace el juez es efectuar la matrícula, ¿no? La matrícula de la empresa, que tiene que acogerse, obviamente, a la viabilidad de uso de suelo expedida, insisto, por el municipio correspondiente. Entonces, cuidado, no me vayan a confundir el juez con el registro de viabilidad de uso de suelo, que nosotros lo llamamos registro de industria y comercio. Otra cosa, no podemos tampoco confundir, eso es como para recordar, ¿no? La empresa de un establecimiento de comercio. Recordemos que la empresa es una unidad de explotación económica para fabricar, transformar, custodiar y poner en circulación bienes o prestar servicios, mientras que el establecimiento de comercio es un conjunto de bienes organizados. Y no solamente existe esta diferencia, sino existen muchas más. Miremos la identificación, por ejemplo. En las empresas siempre están acompañadas, o siempre vemos en la identificación, la naturaleza jurídica y compañía. Entonces decimos sociedad colectiva, hermanos, sociedad colectiva, asociados, sociedad colectiva. Vemos SNC, sociedad en comandita simple, SCA, sociedad en comandita por acciones, LTDA, limitada, SA, sociedad anónima, ¿no? Y finalmente la SAS, 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 empresa. Mientras que el establecimiento de comercio puede llamarse restaurante Doña Josefa. ¿Hay naturaleza jurídica? No la requiere. El establecimiento es simplemente un conjunto de bienes organizados. Entonces, aquí como para recordar que el establecimiento de comercio, pues es totalmente diferente a una empresa, que la empresa quizás requiere de establecimientos de comercio para cumplir con su finalidad, pero puede ser que no. Entonces, una empresa de consultoría, una empresa de asesoría, pues no necesita de establecimientos de comercio. Si ustedes requieren establecimiento de comercio, como lo planteaba el último caso, el último análisis de sus compañeras, pues Maura, ¿no? Y Marley, en ese evento, pues, si ustedes dicen que van a tener establecimiento de comercio, tienen que hacer también la matrícula correspondiente, no solamente ante el juez, sino buscar lo que ustedes mencionaban de viabilidad de uso de suelo, registro de industria y comercio, que nosotros ya lo vimos pues ampliamente. Entonces, agradezco ese último aporte porque eso me permite hacer como de pronto ese recorderis, ¿no? Bueno, entonces de esta manera estaríamos finalizando el trabajo realizado por ustedes sobre las empresas de derecho, es decir, las empresas reconocidas por la ley colombiana. En la siguiente clase estaríamos haciendo como la comparación, ustedes me imagino que ya tienen listo o preparado el cuadro comparativo, entonces aquí vamos a hacer una breve revisión para que puedan ajustar lo que consideren pertinente. En la segunda parte de la clase vamos a dar inicio al tercer eje temático, como es legislación laboral. Entonces, les pido el favor que revisemos el Código Sustantivo del Trabajo colombiano a partir del artículo 57 para revisar las obligaciones y prohibiciones del artículo 57 al 60, para que, por favor, conozcan las obligaciones y las prohibiciones tanto del empleado como del empleador. Y por favor también revisemos en cuánto está el salario mínimo mensual legal vigente para 2020 y el respectivo auxilio de transporte, ¿no? Son consultas sencillas, pero que nos van a ayudar mucho en nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, pues agradecerles a los estudiantes que trabajaron en el día de hoy, hicieron pues muy buen desarrollo de los temas que les fueron asignados, al igual que los compañeros que los antecedieron. Entonces, una vez más me siento como muy tranquila porque veo que ustedes están respondiendo a los compromisos de la asignatura, ¿no? Les deseo un feliz fin de semana. Y si Dios nos lo permite, nos estaremos viendo el lunes en nuestro horario acostumbrado a partir de las 4 de la tarde. Y con esto entonces hemos quedado al día con las clases de legislación y contratación. Entonces, feliz fin de semana y muchas gracias por todo. Chao, chao. Laura, cuénteme. Gracias. Laura levantó la mano. Cuénteme, Laura, antes de despedirnos.
Profe, ¿me podría repetir el artículo? Ah, sí, señora, de los artículos 57 al 60. Obligaciones y prohibiciones de trabajadores y empleadores, o empleados y empleadores, como los quieran llamar. ¿Listo? Y salario mínimo mensual legal vigente y auxilio de transporte para este año 2020. ¿Listo, chicos? Que estén muy bien. Buena tarde. Vale, profe, gracias. Estén muy bien a ustedes. Que descansen. Que estén bien. Chao. Chao, gracias. Chao.